Amén. Amén. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena de tus beneficios. Oremos. Dios Padre, agradecemos el poder un martes más estar estudiando, Señor, tu maravillosa y poderosa palabra. Gracias por darnos, Señor, el tiempo, la vida, la salud y ese deseo, Señor, de estar aquí en la comunión de los santos. Gracias, Señor, porque también le has abierto las puertas, Señor, de esta sede a la comunidad, para que por medio de tu misericordia aquellos que han de ser salvos sean acercados por tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, en esta tarde poder ser enriquecidos por medio de tu palabra, poder entender, Señor, la importancia de tu divina providencia. Te ruego todo esto en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Por favor de tomar asiento. Hoy comenzaremos el siguiente punto de la confesión de fe bautista de 1689, que es de la divina providencia. Si bien en el discipulado también estamos reforzando esta parte y hemos tocado acerca de lo que es la providencia de Dios, es necesario que sigamos profundizando acerca de esto también por medio de la confesión. A veces cuando se tocan estos temas, parecen ser desconocidos aún dentro de la iglesia actual. Cuando hablamos de la providencia, hablamos de una palabra que no es muy común ya en nuestro mundo contemporáneo. Pues si le preguntamos a nuestra familia o a las personas que están en nuestros trabajos o nuestras amistades y les hablamos acerca de la providencia, ¿qué nos van a decir ellos? Como nació en el discipulado, lo más conocido acerca de la providencia es esa calle que está en Santiago. Pero más que eso ya está siendo olvidado dentro de nuestro lenguaje. Y es algo triste, porque la providencia es algo muy importante. Es muy importante entender la providencia de Dios, de las cuales las Sagradas Escrituras nos enriquecen en mostrarnos acerca de su divina providencia. Para esto tendremos que adentrarnos en lo que el concepto significa. Porque podríamos hablar horas y horas acerca de la providencia, pero si no entendemos lo que significa el término, todo esto será en vano. Yo le ruego a los hermanos que profundicemos en los términos, profundicemos en lo que las palabras significan, porque podemos estar hablando de la misericordia, podemos estar hablando de la gracia, podemos estar hablando de la providencia, de su santidad, de la sapiencia de Dios, pero si hablamos de estos términos y la ley de Dios no la entiende, todo será vacío. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿qué significa la palabra providencia? La palabra providencia tiene un prefijo que es pro, y videncia vendría a ser la raíz. Donde pro, ¿cierto?, lo hemos dicho muchas veces, significa antes, también anticipación, y videncia, ver. Tiene la palabra común video que nosotros podemos tener en nuestro lenguaje. Entonces, cuando hablamos de providencia, hablamos de ver de antes, ver con anticipación. Pero la equivalente en nuestro lenguaje propiamente tal, porque podría ser confundida con la presciencia, ¿cierto? Conocer de antes, con la providencia, ver de antes, son cosas diferentes dentro de la teología. Entonces, para entender esa diferencia, la palabra equivalente en el español para providencia, la palabra es provisión. Ahí se aleja, ¿cierto?, de lo que es la presciencia, o profundiza más acerca de eso. Entonces, para que podamos afirmar estos conceptos, cuando hablemos de providencia, inmediatamente acordémonos de provisión. Si usted y yo vamos al supermercado, vamos por provisiones. Amén. Es decir, si yo quiero comer pan, el pan no me va a caer del cielo, tengo que saber ir a comprarlo. Y para eso, yo tengo que ser providente.
Tengo que, con anticipación, acordarme que necesito del pan. Hay también esa palabra previsión, está en la FONASA, que a cada uno de nosotros nos descuentan. Y eso es para prevenir ante cualquier enfermedad que nosotros podamos tener y así recurrir. Son seguros que tenemos. Entonces, siempre que se venga a su mente la palabra providencia, acuérdese de la palabra previsión. Debemos también distinguir la diferencia teológica entre la providencia y la presciencia. Y es tan clara como que la providencia es más amplia que la presciencia. Entonces la providencia, la previsión, es más amplia que la presciencia. Porque la presciencia es acordarse de algo, la presciencia es ese conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Entiéndase como conocimiento anticipado, no que Él conoce el futuro, sino que Él lo ha establecido. Pero una cosa es establecerlo y otra cosa es llevarlo a cabo. Y es ahí donde entra la previsión o la providencia, porque la providencia es lo que nosotros vemos que ya está siendo llevado a cabo en nuestras vidas o a lo largo de la creación. En cambio, la presciencia es algo que está en la mente de Dios todavía, está en la eternidad. ¿Se entiende la diferencia? Para ahondar un poco de esto, vamos a ver la presciencia en el Salmo 139, verso 4. Salmo 139, versículo 4. La diferencia entre la presciencia y la providencia. Presciencia, aquí hay un ejemplo. Salmo 139, versículo 4. Dice así: pues aún no está la palabra en mi lengua, y es yo Jehová, tú la sabes toda. ¿Por qué eso vendría a ser presciencia? Porque la palabra aún no sale de nuestra boca y el Señor no la conoce. El Señor ya la sabe, el Señor ya la conoce. Entonces es un conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas, en el sentido que Él las ha establecido, las ha permitido de una u otra manera que suceda. Pero un ejemplo de providencia, que es más profundo aún que el término presciencia, es lo que vemos en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Para que entienda por medio de textos bíblicos lo que la presciencia y la providencia se distinguen. ¿De qué usted va a poder entender inmediatamente? ¿Por qué es más profunda la palabra providencia? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué aquí está aplicada la providencia? Porque no solo el Señor sabe las cosas que necesitamos, no solo cuando le pedimos a Él, no solo cuando nosotros le pedimos a Él algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él no solo nos está oyendo, sino que tenemos, dice el segundo versículo, el versículo 15, sino que tenemos. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones. Entonces ahí está la providencia, porque es algo que usted lo ve en el momento. Usted lo ve que está siendo llevado a cabo. Esa es la importancia de ver y entender la providencia. Es más allá que tener el conocimiento previo de las cosas. Es proporcionar de lo necesario o conveniente para un fin determinado, que en este caso es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios va a ser manifiesta por medio de ¿qué cosa? Por medio de su providencia. Hemos visto su providencia en toda la creación. En toda la creación podemos ver de manera evidente la providencia de Dios. Porque Él no solo ha dicho, sea la luz, sino que permite que ese sol y esas luminares, sea la luna y las estrellas durante la noche, sigan generando su calor el sol y su lumbrera en la noche. Porque no solo el Señor ha determinado que algo exista, sino que también le proporciona la vida a aquello que el Señor ha determinado. En segundo lugar, debemos entender la relación estrecha que tiene la providencia y los decretos. Hace un tiempo atrás vimos los decretos de Dios.
Y cuando estudiamos el discipulado nos dimos cuenta que dentro de los decretos de Dios está la providencia. Porque una cosa es decretar algo y otra cosa es llevarlo a cabo. Y es ahí donde entra la providencia. La providencia está estrechamente relacionada y dentro de los decretos de Dios, donde su decreto es el plan eterno para su gloria, y la providencia lleva a cabo este plan guiando el curso mismo de las cosas. Entonces, ¿entiende la diferencia que hay? ¿O cómo puede estar dentro de los decretos de Dios la providencia? Porque una cosa que el Señor determine las cosas para su gloria. Una cosa es que el Señor determine el propósito eterno para su gloria. Y la providencia, ¿qué es lo que hace? Lleva a cabo. Lo lleva en ejecución. Podemos ver que en Efesios capítulo 1, versículo 4, hablando del decreto de Dios, un ejemplo del decreto, Efesios 1:4, dice la Escritura en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Un decreto. Porque el Señor, ¿qué hace? Desde la eternidad, Él escoge desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Eso es un decreto. Él lo determinó así antes de que las cosas sucedieran. A eso se le llama presciencia. Esto es un ejemplo también de la presciencia y el decreto de Dios. Pero vemos cómo su providencia opera en Romanos capítulo 8, verso 30. Cómo opera dentro de ese decreto de la elección, opera la providencia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y en los mismos versos podemos ver cómo opera esta providencia de Dios dentro de su decreto. Dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En el versículo 30 podemos ver el decreto y la providencia de la mano. ¿Dónde estaría en el verso 30 el decreto? ¿Alguien tiene una idea de dónde estaría el decreto en el verso 30 de Romanos capítulo 8? ¿Predestinó? Los predestinó, exactamente. Ahí está, muy bien hermano Natalie, ahí está el decreto. ¿Y dónde vendría a estar la providencia? ¿Dónde vendría a estar la providencia? En llamar, en justificar y en glorificar. Porque ahí se está llevando a cabo lo que el Señor ya había bajo su sapientísimo consejo determinado. Pero la providencia es lo que lleva a cabo las cosas, es lo que las pone en ejecución y las pone en el momento que usted y yo podamos entender las cosas y verlas, cómo Dios opera por su providencia. Entonces el decreto es un plan eterno que Dios tiene para su gloria, y la providencia es ese plan siendo operado, ese plan siendo llevado a cabo. El párrafo 1 de la Confesión de Fe Bautista de 1689, en la primera parte dice acerca de la providencia: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. A todas las criaturas y cosas, de la mayor hasta la más pequeña. Para poder ser providente y ejecutar un decreto, se debe ser soberano. Dios innegablemente debe ser soberano para llevar a cabo todas estas cosas, porque soberano significa que Él tiene el control absoluto de todo. Pero lo maravilloso que la confesión hace énfasis en lo que estudiamos 3 clases atrás con respecto a la creación. Dios es el creador de todas las cosas, y si Él es el creador, Él es el dueño.
Y Él no solo es el dueño, sino que también Él es el soberano. Como vimos anteriormente, Dios es el creador de todo. Colosenses 1:16, recordando lo que vimos las 3 clases pasadas, en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Siempre que hablamos de la creación, solamente viene a nuestra imaginación, o viene a nuestro entendimiento, mejor dicho, las cosas visibles. Pero la creación no solo está compuesta de las cosas visibles, sino también de las cosas invisibles. Cuando hablamos de la creación y de los 6 días en los cuales el Señor llevó a cabo esa creación, no podemos solamente decir que ahí están las cosas visibles, sino que también ahí está la creación de las cosas invisibles. Es decir, ángeles, principados, potestades, todos ellos fueron creados junto con la creación misma y no antes de la creación, como muchos lo han propuesto o imaginado. Todo ha sido creado por Dios. Todo, sea visible o invisible, ha sido creado. ¿Para qué cosa? Para la gloria de Dios. Porque todo es creado para Él, por Él y para Él. Es creado para la gloria de Dios. Es creado para que sea reconocido el valor tan grande que tiene nuestro Dios. Ese valor incomparable que tiene nuestro Señor. Es innegable que si Él es el creador de todas las cosas, Él es el soberano, su poder es sin lugar a dudas infinito. El poder de Dios es infinito. Y con su poder infinito y su sabiduría, Él sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, desde la más ínfima hasta la más grande de ellas. En primer lugar, Dios sostiene por medio de su providencia a las criaturas que Él ha creado, sean visibles o invisibles. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos explica esta gran verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos muestra que es Dios quien sostiene providencialmente a todo lo creado. Dice así la escritura de Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando hablamos de Dios, hablamos de aquel que sustenta todas las cosas. Y cuando hablamos de la palabra sustento, estamos diciendo que Él sostiene todo. Desde ese alimento que reciben esos conejos silvestres, desde esas polillas que uno puede ver ahí, desde cualquier animal ínfimo hasta los microbios y todas estas cosas, el Señor sostiene a cada una de ellas. Sostiene a las aves de los cielos, sostiene a los animales terrestres, sostiene también a los animales marinos, sostiene las plantas, que existen tantas clases de ellas, árboles, vegetación, todo lo sostiene Dios. Pero no solo sostiene las cosas visibles, sino también las cosas que no vemos. Sostiene a los ángeles, sostiene todo lo que está a su paso, nada está fuera de su control, porque Él es un Dios soberano. Pero Él no solo sostiene las cosas, sino que Él también las dirige. Dice el Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Dice así la escritura, Salmo 135, versículo 6. Porque Dios es quien dirige todo lo creado. Providencialmente lo dirige. Salmo 135, versículo 6. Dice así la escritura.
Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto. El Señor no solo tiene el control de la creación misma, sino de la creación, como uno puede ver animales, plantas, o el clima, o los tiempos, sino que también puede ir a un país y causar grandes estragos, traer juicio. También puede traer misericordia, pero es el Señor quien va dirigiendo todo por medio de su providencia, por medio de su, ¿cuál es su equivalente? Previsión. Él provee de todo lo necesario, sea de justicia, sea de misericordia, sea de alimento, tanto físico como espiritual. El Señor es quien provee todas las cosas y Él también quien las dirige. Pero Él no solo las dirige, sino que también las dispone. Dice Romanos capítulo 8, verso 28. Dios es quien también dispone esta providencia en su creación. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Es el Señor el que dispone todas las cosas y hace que todas estas cosas a nosotros como cristianos nos ayuden para bien, pero para bien de nuestra salvación. El Señor es quien dispone todas las cosas. Y aunque nosotros creamos que en algún momento estamos fuera de su control, estamos errando y estamos ignorando que es Dios quien dispone todas las cosas de manera providencial, aunque nosotros no lo entendamos en el momento. ¿Qué debe producir la providencia de Dios? Sino una profunda confianza en Él, una profunda esperanza, no en lo que nosotros haremos o los demás harán por nosotros, sino en lo que Dios hará en nuestras vidas. Su divina providencia nos debe dar esa esperanza y esa confianza inamovible. Por eso los israelitas entendieron que si Dios es quien gobierna, ¿de quién hemos de temer? Lo que entendió Isaías, si Él está sentado en su trono, ¿de qué debe temer? Aunque los reyes de esta tierra mueran, ¿de qué debe temer si es Él quien está reinando? Por eso debemos entender que es Dios quien gobierna las cosas, según lo que dice Daniel capítulo 2, verso 21. Daniel capítulo 2, versículo 21. La Escritura es clara en decir que es Dios quien gobierna todas las cosas. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice así la Escritura: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Quién es el que muda los tiempos sino Dios? ¿Quién es el que quita reyes y pone reyes sino Dios? Podemos esperarnos en hacer muchas cosas, pero ¿quién es el que gobierna? Dios. Vladimir Putin puede hacer millones de cosas, pero ¿quién es el que gobierna sino Dios? ¿Usted cree que es casualidad todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Debemos mantenernos pensando, el Señor está transmitiéndonos algo por medio de todo lo que está pasando. No cree que esta subida de las cosas a nivel mundial es algo ocasional. Todo es parte de su providencia. Pero usted puede decir, pero ¿cómo opera su providencia en el hambre? ¿Cómo opera su providencia en la desesperación, en la guerra? ¿Cómo opera su providencia? De manera que usted ni yo entenderemos. Pero sí confiamos de que es lo mejor. Muchas veces como humanidad necesitamos ser afligidos para correr a Él. Necesitamos ser afligidos para que entendamos que el que gobierna es Él y no los hombres. Porque cuando los hombres entienden que todo está fuera de su control, es ahí cuando recién aprenden a depender de Dios.
Vea cuando hay terremotos, vea cuando hay diferentes desastres naturales, cuando el hombre, ni la ciencia, ni toda su sabiduría, ni todas sus máquinas pueden tener el control de estas cosas. Lo único que ellos pueden aferrarse en esos momentos es a Dios, porque todo está fuera de su control. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. Dios es soberano, como dice Judas capítulo 1, verso 4. Él es el único soberano. No hay ningún otro soberano, no hay ningún otro que tenga tal control providencial sobre todas las cosas. Si Él es su proveedor, si Él es su previsión, ¿de qué ha de temer? No debiésemos estar buscando más al Señor en el entender esta verdad es tan grande para el cristianismo. ¿Por qué cree usted que como humanidad nos estamos olvidando de la palabra providencia? Nos estamos olvidando de esta palabra providencia por la sencilla razón de que nos creemos tan autosuficientes que no creemos necesidad. Pero es hora que volvamos a desenterrar esa palabra providencia para que entendamos lo rico que hay en ella, la riqueza tan profunda, una esperanza tan inamovible como la que solo podemos hallar en Dios. Continúa la confesión en el párrafo 1 acerca, ¿cierto?, de la providencia, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y la libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Esto nos quiere decir que si es Dios quien sostiene, dirige, dispone y gobierna todo, Él lo hace porque Él es soberano. Él jamás se equivoca ni erra, porque Él es un Dios sapientísimo. ¿Se acuerda que eso lo vimos en los atributos de Dios? ¿Qué significa que Dios sea sapientísimo? Significa que Él tiene una sabiduría que está elevada a un nivel superlativo. Entonces, pongamos el mismo caso de lo que está pasando con Vladimir Putin y Ucrania. Uno puede decir una guerra entre dos países, pero esta guerra está causando mucha hambre. Y usted dirá, ¿por qué? Recuerde que ellos son los mayores productores de trigo en el mundo. Y si los dos mayores productores de trigo en el mundo están en guerra, está siendo sancionado en este caso Rusia, y por otro lado los puertos de Ucrania están cerrados, la gente no puede trabajar en estas cosas, ¿qué va a causar un hambre mundial? Y eso lo sabe Vladimir Putin, eso lo sabe el mundo. Pero ¿quién es el que controla todas las cosas sino Dios? Si Él es el único soberano. Pero hay algo que usted y yo nunca debe obviar, es que si su sapientísimo consejo bajo su providencia lo ha querido así, ¿Él va a errar alguna vez? ¿Él va de alguna manera a fallar en lo que Él se ha propuesto hacer? Si Él es sapientísimo, Él tiene una sabiduría superlativa, pero su consejo también es santo, es decir, es único. No es el consejo humano, no es un consejo de la persona más sabia del mundo, sino es el consejo de Dios. Porque no es que Dios tenga sabiduría, su esencia misma nos muestra su sabiduría. Él demarca lo que es sabio. Él es quien lo establece porque su misma esencia es la sabiduría misma. Y es santísima porque Él no es como nosotros. A veces erramos en pensar que Dios es como nosotros. Nosotros podemos errar en nuestras decisiones, pero Dios no, porque Él es perfecto. Porque su consejo es infalible, es decir, no falla nunca. Nunca dude del consejo de Dios. Nunca dude de la sabiduría de Dios. Nunca dude de lo que Él está haciendo de manera providencial. Porque Él es el Todopoderoso, porque Él es un Dios infalible e inmutable. Veamos lo que dice Isaías, capítulo 28, verso 29. Isaías 28, libro de Isaías, capítulo 28, versículo 29,
Veamos lo que dice la maravillosa escritura, la maravillosa palabra de Dios. Isaías 28, 21. Dice: también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Isaías está reconociendo una cosa, que esta amonestación que vendría sobre Jerusalén y causaría tal estrago, ha salido de Jehová de los ejércitos. Y si ha salido de él, su consejo como es maravilloso. Amén. Y si de él ha salido todo esto, es para que su sabiduría se engrandezca por encima de todas las cosas. No desconfíe nunca de Dios, porque su consejo no falla. No desconfíe nunca de Dios, porque Dios no es como usted y como yo. Él es único. Y el error que muchas veces nosotros cometemos es pensar de alguna manera que Dios es como nosotros. Seres tan errantes, seres que fallamos tanto. Mire lo que dice el Salmo con respecto a la santidad de Dios. El Salmo 50, verso 21. Salmo 50, verso 21. Dice así con respecto a la santidad de Dios: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y le pondré delante de tus ojos. El error más grande que podemos cometer es pensar que el Señor es como nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en nuestras decisiones? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en los consejos que hemos recibido? Pero el Señor nunca se va a equivocar. Porque ¿quién aconseja al Señor? Si Él es la sabiduría misma. ¿Quién es el consejero de Él? Debemos reconocer también que su presciencia es infalible. Es decir, lo que Él ha determinado hacer desde antes de la fundación del mundo. Recuerde que Dios no es que Él vea el futuro, Él lo determinó. Lo que Dios hizo y de qué se trata su presciencia, que muchas veces es malinterpretada. Lo que Él hace es ver, antes de que cree todas las cosas, ver todas las posibilidades que hay y determinar una, para que bajo su voluntad todas las cosas se vayan haciendo. Pero Él es quien ha determinado el futuro. Por eso Él puede hablar tanto del pasado, del presente, y puede hablar del futuro, porque Él ya lo terminó. ¿Quién puede borrar lo que el Señor ha establecido? Nadie. Porque su presencia es infalible. Es decir, es Dios quien dispone anticipadamente con su conocimiento todas las cosas. Y eso quiere decir que no hay errores en sus decisiones. Porque sus decisiones son santas. Sus decisiones son inmutables, pues jamás podrán cambiar. No hay quien le dé un consejo a nuestro Dios, pues todo lo hace por su voluntad libre. Dios tiene una voluntad libre. Nadie lo aconseja a Él. Él sigue las cosas bajo su sabiduría perfecta. Isaías 46, versículo 10 nos dice al respecto. Isaías, capítulo 46, versículo 10, dice así la Escritura con respecto a su presencia: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Se fija de lo que se trata la presciencia. La presciencia es que Dios establece las cosas que van a suceder antes de tiempo. Por eso su presciencia va acompañada de su decreto y su decreto va acompañado de su providencia. Se fija cómo todas estas cosas se van uniendo para darle forma a esta voluntad perfecta de nuestro Dios, a esta voluntad que jamás se errará, que jamás se va a equivocar, porque nuestro Dios es perfecto y santo, no es como nosotros. El libro de Job, capítulo 9, versículo 12, también nos dice al respecto: ¿quién le dará consejo al Señor? Pues si Él tiene una voluntad libre,
¿cómo no hemos de confiar en Él? Si no hay nadie que le pueda dar a Él un mal consejo. Dice Job, capítulo 9, versículo 12. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Él es soberano. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Y eso quiere decir que ¿quién le puede decir al Señor que haga algo? Nadie. ¿Quién le puede decir al Señor por qué hiciste las cosas así? Y el ser humano muchas veces erra pensando que puede altercar con Dios. Como seres humanos erramos al decirle al Señor, ¿por qué me pasó esto? Si todo ha sido dirigido por su presencia, todo ha sido dirigido por su decreto, todo ha sido dirigido por su providencia. Pero no olvidemos también que cada uno de nosotros es responsable de nuestras propias decisiones. Solo Dios lo que ha hecho es permitir las cosas. Eso es lo que Él ha hecho, permitir las cosas. Termina el párrafo 1 así: para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y su misericordia. El fin de su providencia, ¿qué es lo que es? Su gloria. ¿Con qué finalidad el Señor hace y ejecuta las cosas por su divina providencia? Sea en los cielos, sea en la tierra, sea en las cosas visibles o invisibles, sea en las vidas de cada uno de nosotros, sea en las vidas de aquellos que han de ser salvos, o sea en las vidas de aquellos que han de ser condenados. ¿Para qué Dios ha hecho todas las cosas sino para su gloria? Porque su gracia recibirá gloria, pero también en el infierno su justicia. La gloria de su justicia también será expuesta. El Señor ha anticipado lo que Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, lo ha anticipado. Un texto muy conocido por nosotros cuando hablamos acerca de la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué alabanza tan magnífica en la que estos 24 ancianos junto a los seres vivientes que adoran al Señor por los siglos de los siglos dicen, reconocen que Él es el soberano, porque al hablar de Señor están reconociendo su soberanía. Y luego de eso hablan de la dignidad que Él tiene para recibir la gloria. Solo Él es digno de recibir gloria. David lo pudo decir de esta manera, el salmista lo pudo decir de esta manera: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a Dios sea la gloria. Solo Él es digno de toda gloria y toda honra. Y si Él ha dado de su previsión, va a ser para su gloria, va a ser para su honra, para reconocer su poder, porque Él ha creado todas las cosas y existen por su voluntad. No crea que el calentamiento global tiene el control de las cosas. No crea que el gobierno tiene el control de las cosas. No crea que el mundo tiene el control de las cosas, porque el que tiene el control sobre la creación es Dios. No crea que el diablo tiene el control junto a sus demonios. Es Dios que Él tiene el control, sea de las cosas visibles o sea de las cosas invisibles, pero su providencia es perfecta. Deuteronomio 32, verso 4, hablando de esta alabanza de su gloria por su providencia, que el fin de la providencia de Dios es su gloria. Deuteronomio 32, versículo 4, dice así en este cántico de Moisés, donde se reconocen tantos atributos de Dios, donde se puede alabar a Dios por la magnificencia que Él tiene. Miren lo que reconoce acerca de la providencia. Dice así Moisés: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo
y recto. ¿Por qué habla aquí de su providencia? ¿Por qué Moisés puede glorificar a Dios por medio de esta alabanza? Porque él reconoce que aquel Dios a que él sirve es un Dios de previsión. Y ese Dios de previsión, ¿qué es lo que es? Su roca. Es su seguridad. Si hay algo que debe producir en nosotros la providencia, es esa seguridad que solamente Dios nos puede dar, porque Él es esa firmeza, Él es la roca en la cual construimos nuestras vidas. Y su roca, podía reconocer Moisés, Él es la roca cuya obra es perfecta. En Dios hay perfección. Y si su provisión se manifiesta bajo su voluntad, debemos reconocer que hay perfección. Y todos sus caminos, todas las cosas que Él determina, todas las cosas que Él aprueba o desaprueba son rectas. Porque Dios es recto. Y Él no puede hacer nada que esté fuera de esta perfección, de esta rectitud incomparable. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Hay cosas que delante de nuestros ojos humanos, delante de nuestras perspectivas pueden estar. Y podríamos decir, esto es injusto, Señor. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Podríamos decirnos nosotros como Job. Pudiésemos pensar y atrevernos a decir como Job, me gustaría ir ante la silla del Señor y exponer mi queja. Pero ¿qué lograríamos si no ser reprendidos por Dios y aprender a cerrar nuestra boca cuando estamos viviendo todas esas cosas? Porque de Él somos. Para Él existimos, hermanos. Para Él nosotros nos movemos. Que el Señor nos enseñe a poder depender de su providencia. Amén. Que el Señor nos enseñe a poder depender totalmente de Él y menos de nosotros mismos. Porque Él es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y Él es recto. Nunca creamos que Dios es injusto, porque Él hace todo con justicia. Él hace todo de manera recta. ¿Qué nos queda a nosotros? Confiar plenamente en Él. Levantarnos cada día pensando que su providencia nunca erra. Porque todo lo que Dios ha determinado es inmutable. No puede cambiar. No es que una persona piense que puede cambiar el futuro. Y hay tantas películas que nos quieren enseñar de alguna manera que el futuro se puede cambiar. Pero la realidad de las cosas es que no puede ser. Porque si Dios lo ha determinado así, bajo su decreto, bajo su omnisciencia, si lo ha determinado así, bajo su presencia y su providencia, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Dependamos del Señor. Oremos. Dios Padre, hemos analizado este primer párrafo acerca de la providencia de Dios. Gracias por esa previsión que vemos en tu creación. Porque no solamente nos has provisto, Señor, de las cosas materiales, como alimento, como vestido, como sustento material, sino que también por tu gracia y misericordia, oh Dios, nos has dado de tu providencia en lo espiritual. Tu providencia nos ha dado una salvación tan grande. Tu providencia nos ha dado una seguridad de la salvación inconmovible. Nos ha dado una seguridad de la salvación que ni siquiera la muerte puede arrebatar, oh Dios. Permítenos, Señor, fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. Que tu providencia nos enseñe, oh Dios, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Que tu providencia, Señor, nos enseñe a reconocer a Dios en todos sus caminos. Ayúdanos, Señor, a más que estarnos lamentando por las cosas que han pasado. Permítenos pensar en confiar en lo que tú has provisto, Señor.
Tú eres el mejor proveedor. Tú eres el que nos da de todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Dios mío, a ser obedientes, a ser diligentes, a esperar en el Señor. Como dice en la Escritura, que debemos esperar en Él porque Él va a hacer su voluntad. Que no se haga lo que nosotros queremos, Señor, sino lo que Tú quieres para nosotros. Por amor de Tu precioso nombre, permite que esa palabra providencia cale en lo más profundo de nuestro corazón para producir y decir como Moisés: Tú eres la roca cuya obra es perfecta. Te suplico, Señor, que guardes también el regreso de nuestros hermanos a sus hogares. Guárdales, cuídales, protégeles, Señor. Llénanos de Tu sabiduría, Señor, de Tu gracia tan perfecta y salvadora. Denos, Señor, también el tiempo, los recursos para seguir, Señor, adorando Tu nombre públicamente. Danos, Señor, ese deseo de poder seguir predicando Tu poderoso nombre donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracia y paz, amados en el Señor. Que tengan